You are here. And someone else, maybe? I finished the list. Teacher, I'm here, Magaño, please. Okay, yeah, you're on time. Someone else, yeah, the rest are here. Okay. The rest of you here. Okay, great. Now, in this part, we finished. Give me a second, I received a message. Yeah. Okay. Cami, yes, I have a conversation from Camila Belen. Yep. Please, dear, start. Okay, teacher, thank you. My partner is Melissa, please. Okay. Okay. Oh, it's 3 p.m. The service is very slowly. Oh, sorry, miss. Are you waiter? Good afternoon, miss. Yes, I am. Can I help you? Oh, sorry, good afternoon. Yes, please. I ordered my food an hour ago. Oh, I'm sorry. Maybe it's a problem in the kitchen. Can I take your order again? It's very late, but okay. Right, please. I want a spicy soup and a burger, please. Okay, wait a moment, please. Okay, thank you. Miss, your order is here. Oh, thank you. I think the spicy soup is not spicy enough, and the burger is very, very greasy. Oh, I'm really sorry. I will bring you a free ice cream for this problem. Oh no, don't worry, miss. It's not your fault. Please wait, miss. Okay, thank you. Your ice cream is here. How is it? Oh, thank you. Oh, ice creams are your specialty. I think it is sweet enough, creamy enough, and no, it's really, really good. Thank you, miss. See you when I come for ice creams, okay? No, thank you for your patience. See you, miss. Bye. That's all, teacher. Okay, have a nice conversation. Congratulations. It was in order to replace the conversation that they couldn't have because Camila was not here, in the sense of complaining about the service using too, very, really, and what we learned previously. Okay, great job. Just to observation this. In one part, you said the service is very slowly. Slowly is an adverb, and I could use in verbs such as I'm walking slowly, or I am thinking slowly, maybe, yep, with some verbs. But in the case of verb to be, it is better to use it as an adjective. So the service is slow, no? El servicio es lento, no? Lentamente. Okay? And you want to say, es su especialidad, no? Del restaurante. It is your specialty, okay? Not especially. Especially, it's an adverb that means especialmente, right? Or mainly, both of them are the same. Especialidad is specialty. Okay, great. Good job. Very good job. Okay, now let's continue. Yesterday we were practicing with this conversation, and I choose I remember just 2 people, and you have to choose your partners, okay, in order to practice this conversation. It's not necessary for you to follow it as it is. Just choose one person, ask a question to that person using how much or how many. Yep. Take into account, of course, if you are referring to count or non-count nouns. And then you have to answer. And after that, you have to ask a question to your partner, okay? I mean, you have to ask a question, then answer, then ask a question to your partner, okay? It's a kind of exchanging of questions. That's the idea. Use how much or how many, okay? Of course, it's not necessary for you to follow or to use just the verb buy. You can use drink, eat, use, for example. How much sugar, how much flour do you use for this cake? Or how much milk do you drink every day? Or how many apples do you cook for this apple pie? Okay, I don't know. Try to be creative in your sentences. And of course, use them
I mean properly or in an appropriate way, using how many or how much. Okay, count or non-count. Don't worry if you are committing mistakes, because at the end I am correcting you. Okay. Well, so I'm choosing a person. Laura Condoli, please choose your partner. Okay, teacher. I don't know. Maybe Melissa. Mm-hmm. Okay, Melissa, please pay attention. Yeah, start your conversation. Oh, okay. Melissa. How much soda you do do you drink? Well, I drink much soda. For example, today I drink a bottle of soda. Okay. How many boxes of cereal do you eat in a month? Maybe 4 boxes of cereal. Okay. And how about you? Well, how many boxes of cakes do you eat in a week? I rarely eat cake, so I don't eat cake. Okay. And how much sugar do you consume in a coffee, for example? I consume sugar too much in my I don't really I consume much sugar. That's all. Okay. Okay, how nice conversation. That's enough. Okay, good job. Okay, very, very good. I'm really happy. Just one observation at the end. Boxes of cake. Commonly, a cake is not divided into boxes. It is divided into slices. Okay. Slices, que sería una rebanada. Una rebanada, sí. Slices of. Okay. Slices of cake. Great. Okay, nice job. Another person? Please. Nain? Yes, Nain, please choose your partner. I don't know, teacher. Can you decide? Okay, if you agree with that, yeah. Please, Carolina. Sure. Yeah, okay. Start, please, Nain. How many patties do you eat each month? Repeat, please. How many patties do you eat each month? By patties, do you mean empanadas? Burger. Ah, burger. Sorry, I heard patties. Okay, but eso también patties. Empanadas. Okay. In my case, I don't like burger because for me it's food very, very crazy and I don't like it. Okay, now Carolina, your question. Okay, teacher. How many bananas do you use to make a juice? Excuse me, do you repeat, please? How many bananas do you use to make a juice? Oh, okay. I think I use 3 bananas, I think. Okay, excellent. To make. Okay, it's a good verb, but it is better to use to prepare. Okay, to prepare.
In this case, commonly we use bananas in a blender, right? To blend a juice even. Okay, that's up to you. Good, thank you so much. Okay, let's stop there. Well, sorry. As I mentioned yesterday, I prepared a document. It was for level 5.3. Yep, because in that level, you are learning about, or you are having a review, an exhaustive review about count and non-count nouns, and even some exceptions that I won't mention now because I don't want you to get confused. But in this case, this review is very general, so it doesn't contain some exceptions or some things that you are going to see in level 5.3. Okay. Yesterday I uploaded it in the part of novedades in Classroom. Yep. But this morning I noticed that I didn't include an example of fewer, more, less, and more. Okay. And that way I completed it and now I uploaded it again. Yep. It is in novedades again, but it says extra material para el 29 de abril. Okay, I'm just mentioning it, yeah, because if you want, you can download it and then print it. I highly recommend you to print it because it is, it will be very useful for you in the future, even, right? To differentiate or to use appropriately this kind of count or non-count nouns. Okay, I'm sharing it here. Here, yeah. This is the document I prepared. As I mentioned, it was a review for level 5.3 because, as always, right? I don't know if you had that experience, but now if you are learning, for example, quantifiers, maybe next level you are not going to take them into account. Some, I mean, other part of grammar, more vocabulary, yes, but maybe you are forgetting it. And then when you arrive to reach the level 5.3, maybe you will say, no me acuerdo nada, okay? I don't recommend you that, okay? Try to have a review of everything each day. Do you remember the web page that I shared with you? Siempre compartí una página web, ¿no? Do you remember that? In that web page, it says that we have to establish goals, yeah, in a definite time. And then little goals. En un tiempo definido, establezcanse una meta y durante todo ese tiempo establezcan metas más pequeñitas, ¿no? Siempre repasen la gramática que ya han aprendido, no se concentre solamente en lo que está en el libro y luego olvidarse, porque como les dije, esto hecho para el 5.3, que se habían olvidado casi todo en cuanto a contables y no contables, del literal, que es realmente básico. Y para que no les pase eso, por favor, siempre vayan repasando. No es necesario que se sienten 1 hora, 10 horas ahí a practicar inglés, solamente con lo que les rodea. Imagino que tienen un montón de actividades planeadas para este feriado, ¿no? Entonces, bueno, con todo lo que hagan, siempre traten de incluir un poquito de inglés en esas actividades, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que digan, ¿cómo se dirá esto en inglés? No sé, una palabra, un objeto que vean, no sé, en donde vayan a viajar o lo que vayan a hacer. ¿Cómo se dirá esto? Vean su diccionario y ya están practicando inglés. ¿Ok? Luego incluyan en una oración y así. No es necesario que se sienten, como dije, horas. No quiero estropear su vacación, ni tampoco su vida, ¿no? Porque esto no solamente se va a aplicar a la vacación, sino a todo su aprendizaje del inglés para que no lo olviden. ¿Ok? I highly recommend you that. Okay, the first part. Let's talk about count nouns, okay? In this case, we have a basic structure, there is. Yep. Just let's talk about there is, I mean singular. Yep. According to our rules, we know that count nouns could have singular and plural, right? Apple, apples, right? Animal, animals. The egg, eggs. I don't know. Yeah, we have different context tests, yeah, for this kind of count nouns, right? In this case, we have there is, that is just for singular. Here I have some examples. First, in the affirmative, there is a cat on the roof. No, hay un gato en el tejado. You can use here a or an or one. Okay, if you want to use it as a singular, of course there is. This is very basic.
Yeah, but I know that you need to remember it, sorry, in order to practice more and more and more, even until you reach the level 5.3 or more, okay, inclusive para más allá. A negative, even, you have to continue using a or an or one, but here, please pay attention in this part, it's an important rule. Here we have any, right? But you cannot use any with singular nouns or count nouns, right? For example, you cannot say there isn't any cat on the roof. Okay? Why? In Spanish we have this form. We could say, no hay ningún gato en el tejado. No hay ninguna manzana en la mesa. O no hay ninguna rosa para ti. Okay? We could use ninguno, ninguna. But in English, that is not appropriate. I mean, this is not part of English grammar. Any is just for plurals. In the case of count nouns. En el caso de contables, okay? If you want to use any, you have to use with cats, no cat. Okay? So any, in that way, means ningunos gatos. Okay? Don't use any with singulars. That's all. And mainly when those singulars, are count nouns. Just a, or an, or one. Okay? Until this part it's clear? Yeah? Sorry, teacher, but Yes. can you repeat again, please? Okay, sure. Don't use any with singular nouns in negative. Okay? Because I don't know if you remember, or maybe your teacher explained that in the past, but because, in this case, any, it is for negative, right? It means ningunos, ningunas. But no ninguno, ninguna. Okay? You don't have to use any with singular nouns. I mean, you cannot say no hay ningún gato en el tejado. Yep, that is Spanish. Yeah, if you want to use any, you have to use the next noun in plural. I will write it here. I have an example here. Tengo ejemplo acá abajito, ¿ya? No les voy a mostrar ahorita. Pero solo como recomendación, el any no se usa con singulares en contables. Ya no se dice any apple, any cat, any dog, any person. No. Any cats, any dogs, any people. Okay? If you want to negate someone, use a, or an, or one. Solo estos tres. ¿Ya? No any. And in the case of vowels, of course, an apple, right? Or an egg. But the rest are or one. Okay? In questions, is there a cat on the roof? Is there an apple on the table? Or is there one rose for you? Okay? In the case of questions, nunca usen some. Okay? No usen some si solamente están preguntando por una cosita. ¿Ya? Se ve igual que en español, se dice algún gato, alguna manzana, alguna rosa. Se puede, en inglés no. Al igual que el any, some solamente, acá, any o some, ambos para contables, estoy repitiendo muchas veces, para contables solo se usa con plural, no con singular, ni siquiera en pregunta. ¿Ok? Is there one rose or a rose? Is there one cat or a cat? Is there one apple or an apple? No some. ¿Ok? No usen some en preguntas singulares. Okay. Until this part, is it clear? Is it clear, Rosia? Or someone else? I don't know. Yes, teacher, it's clear. Excellent. On the contrary, there is with non-count nouns, okay? In this case, we always have to use non-counts with there is, okay? But it doesn't mean that it is singular or plural. El hecho de que usemos there is con no contables no significa que el no contable sea singular. ¿Ok? Es una forma genérica, si quieren, de usar
un I con un no contable. Okay? I have some examples here. There is some coffee. In this case, notice please. I'm using there is, yes. And I'm using some. Here, some. I mentioned that you cannot use some with singulars, right? But coffee is not a singular. Coffee no es singular. ¿Por qué? No puedo decir un café, una leche, una agua. No. ¿Ok? Simplemente es café a secas, leche a secas, agua a secas. O sea, no pueden contar, no le pueden poner a los líquidos o polvos o hay gaseosos que dije ayer, ¿no? Por eso aquí se aplica el SAM. Y como han visto ya la traducción que le puse por si acaso, es hay algo de café. Aquí SAM ya no significa algunos, algunas, significa algo de. There is some coffee. Hay algo de café. ¿Ok? Another example. There is a bottle of milk. Now I'm using a container. Yeah. And because I'm using a container, it becomes a count noun. ¿No ve? El no contable está acá. Milk, leche. No puedo decir una leche, ¿no ve? Pero sí puedo decir una botella de leche. O inclusive puede poner una bolsa, ¿no? Porque también se vende como bolsas. Abajo milk, también se podría decir. Pero si solamente, a ver, voy a ponerlo acá con esto. Imaginen que solamente hubiera milk. No haya bottle. ¿Ya? Hasta ahí, ¿ya? There is milk. Estaría correcto. No hay leche, simplemente. O inclusive le puedo poner el some, ¿no? There is some milk. Hay algo de leche, ¿ya? Pero jamás puedo poner a. ¿Ok? There is a milk. No. Nunca. ¿Ok? Ahora, está acá con a bottle. El bottle, o sea, la botella, ya ha hecho que la leche se vuelva contable. Ya puedo contar, ¿no? Una botella, 2, 3 botellas, 20 botellas de leche. Por lo tanto, ya aplica el there is. Y con a también. There is a bottle of milk. Hay una botella de leche. ¿Ok? En el refrigerador. Le he puesto más en el ref. Le he puesto traducción por si acaso. ¿Ok? And there is 1 or a pound of meat in this recipe. Hay 1 libra de carne en esta receta. O para esta receta. ¿Ok? There is 1 or a pound. El pound ya no es un contenedor, pero sí es una medida. No es un peso en todo caso. Más que medida, un peso. Entonces hay 1 libra de carne. No puedo poner a meat. ¿Vale? O one meat. No podría hacer eso. Imposible. ¿Una carne? No. ¿Ok? 1 libra, 1 kilo, 100 gramos, lo que quieran, pueden ponerle con carne para volverlo contable. ¿Ok? This is the idea. Any question until this part? Because I need to start a new session. Antes de que inicie una nueva sesión, ¿alguien tiene una pregunta hasta aquí? ¿Is it clear? Yes, Nain. Sí, teacher. Usted dijo que podemos obviar la parte donde, por ejemplo, donde dice there is a bottle of milk. Podemos obviar el, obviemos. Es correcto decir there is milk. Sí. Pero si en el examen, digamos que hay un espacio entre there is milk y eso. Imagínese si yo pienso que es correcto decir, que usted nos dice que es correcto decir, y yo supongo que sí. Hay leche, no pongo nada, igual estaría correcto. Bueno, por lo general los exámenes dice use tal palabra. Si dice use some, any o a, por ejemplo, entonces ¿cuál opción va a ser la más correcta para poner entre there is y milk? Some, ¿no ve? No any porque no es negativo, ni a porque no se puede decir a una leche. ¿No ve? Entonces, por lo general vienen así los exámenes. Dice use estas palabras o use las palabras de la cajita para que uno pueda completar el examen, ¿no? Ahora, si dijera, por ejemplo, use a, no, bueno, digamos, use a o digamos X para decir que no se pone nada, entonces la opción correcta acá sería X, ¿no ve? Porque no le puedo poner a milk. Simplemente lo dejo en blanco, le pongo una X ahí.
Ok, teacher. Y Ujú. lo mismo vendría, digamos, el caso si es que no te dicen que pongas, o sea, hay opciones entre some o a Ujú. o any, entonces igual estaría correcto. Claro, ahí vamos a poner acá, digamos que yo dijera, complete con a o con some o con any, que son los más comunes, ¿no? Mm, Entonces, como les decía, a no podía ser. ¿Por qué? Porque no puede ser una leche. Any tampoco podía ser. ¿Por qué? Porque no es negativo. Los any son para negativos, ¿eh? Entonces, por eliminación es el que me queda. Entonces, yo pondría there is some milk. Sí, pero si en un examen, digamos, como en el TOEFL, no te dan Ujú, digamos, entre estas opciones, pero sí, digamos, hay there is y hay un espacio en blanco, milk. ujú, Entonces, no te dicen, digamos, use some o a o any. Entonces, puedo, o sea, pudiera estar correcto si lo dejo en blanco. Al final, como usted dice que es correcto decir hay leche y no hay algo de leche. O bueno, ujú, también es correcto, no algo de leche, pero ujú. estaría igual correcto. Mm, bueno, según mi experiencia en el TOEFL, no hacen completar. O sea, no hay, digamos, para que uno pueda escribir. Son opciones, siempre. O sea, nos dan una hojita de donde están las preguntas, no una hojita, bueno, varias hojas con las preguntas y una hojita donde hay que marcar la respuesta correcta. Opción múltiple. Ah, ok. Siempre hay eso. Sí, no, yo nunca he visto, nunca he completado yo nada. Sí, para el writing hay que escribir un ensayo, pero después no. Ah, ok, ok, teacher. Ujú. Pero Ok, igual ambos serían correctos, ¿no? sí, 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 claro, claro. Pero nunca a milk, ¿no? Mm, sí, 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 sí. Jamás. Ok, teacher. Thank you. Excelente, ¿no? Sí, entiendo tu preocupación, porque es así. Okay, I have Pamela, dear, but I need to start a new session, okay? In the next session, you are starting your question.
Bueno, yo recuerdo que hace 2 cursos atrás, más o menos, la profesora nos enseñó que el any y el some, digamos, para preguntas, el some solo se usa para ofertas o solicitudes y el any como para cualquier tipo de pregunta. Ujú. Sí, al principio se decía eso, sí, pero como dije, vean su libro, y está any, o sea, no hace distinción. ¿No ve? Yo también decía eso, sí, porque cuando yo también empecé a incluir esto del ENI y el SAM en mi enseñanza, me he puesto a ver páginas web, ¿no? Y decía, sí, el SAM es cuando quieren ofrecer algo, ¿no? Por ejemplo, would you like some coffee? ¿Okay? ¿Quieres algo de café? O would you like me to buy some coffee? ¿Te gustaría que compre el café de vuelta al trabajo? No sé, ¿ok? Sí, para ofrecer cosas se usaba el SAM. Y el ENI, como tú dices, para cualquier tipo de pregunta. Pero ahora, como dije, vean su libro. Y también tengo un libro más moderno, inclusive, que nos han dado. Lo voy a buscar, ¿ya? No está acá. Pero de otra compañía, es Macmillan, si no me equivoco. Igual, está con lo mismo, SAM o ENI, no hace excepciones. Ok, teacher, entonces cualquiera estaría bien. Cualquiera estaría bien, exacto. Ok, gracias. You're welcome. Sí, hay cositas así que cambian con el tiempo. Inclusive antes decían, jamás se usa el sí para televisión, por ejemplo. Se decía, I watch TV, o de TV si quieren. I watch a movie, I watch a match, ¿no? Veo un partido y demás, ¿no? Pero hoy en día, inclusive en su libro he visto, I see the TV. Y dije, ay, sí, me quería morir. Cuando busco, no, ahora se puede usar así de TV. Alejandra. Teacher, perdón, algo más. En inglés se va a utilizar en oraciones afirmativas, ¿verdad? Porque en el primer ejemplo igual dice, there is some coffee. Y también significa algo. Pero Exacto. nunca se va a utilizar en afirmativas, ¿verdad? No, jamás, jamás, jamás. Está bien, teacher, gracias. Excellent questions. Good, yeah. Some for affirmatives and any for negatives and questions. And some even could work in questions, right? So the rule is some for affirmatives and questions and any for negatives and questions. That's the rule, okay? Great. Now there are. Ya, vamos a esto para que no quede dudas, okay? What your partners mentioned here, some with positives and questions and any with negatives and questions, okay? This is the rule. Esto sí no ha cambiado, okay? Esto no cambia. Okay, great. Next, the use of there are. Okay. Sorry. There are now with with count nouns first. Solo plural, ¿no? Solo se usa para el plural. Yeah, just 2 questions here. Two examples here. There are 5 cats on the roof. If I know the exact number, I have to use 5 or 6 or 7 or 20. ¿No? Si supiera la cantidad, le uso la cantidad exacta, con un número exacto. But if I don't know the quantity, I have just to use some. In this case, yes, you have to use some. Yep. There are some apples on the table. Hay algunos, en este caso, algunas manzanas sobre la mesa. ¿Ok? Recuerdan que le dije con contables, en singular no se podía usar some ni any. Acá ya se puede. ¿Ya? Con plurales se usa. Es como decía, hay algunas manzanas. Nunca se puede decir alguna manzana. ¿Ok? En inglés. En español sí. En inglés no. There are some apples on the table. ¿Ok? Y negative. There aren't 5 cats on the roof. Bueno, suena un poco raro eso, pero si saben la cantidad le pueden decir, ¿ok? There aren't 5 cats on the roof. Or there aren't any apples on the table. ¿Ok? No hay, en este caso, ningunas manzanas sobre la mesa. ¿Ok? Ningunos. Always with plural. ¿Ok? Even here, instead of saying aren't 5 cats, you could say there aren't any cats. No hay ningunos gatos. Okay, it's up to you. If you know the quantity or you want to include a quantity, go ahead. But if don't, just use any. In a question, are there 5 cats on the roof? ¿Hay 5 gatos en el tejado? Los escucho. I don't know. O
Are there any or some apples on the table? ¿Hay algunas manzanas? Okay. This is the rule of there are for count nouns, para contables. Okay. These are the rules. Any questions here? No? Okay. I tried to do a kind of matching, ¿ya? Una especie de paralelismo, un macheo, como decirlo en español. Okay, with there are for noun count nouns. Okay, in this case, no hay plural. No hay plural directo de noun count. O sea, como dije, no, como bien no se puede decir a milk, tampoco se puede decir two milks, ni five milks. Okay, nunca. No hay directo, por tanto, no hay milks, no hay sugars. Okay, afirmative. Le he puesto aquí no aplica, porque estoy haciendo un macheo, o sea, como dije, un paralelismo con el anterior. Así si quieren, ¿ya? Acá sí se puede con un número exacto, ¿no ve? Hay 5 gatos. Acá no aplica porque no puede decir 5 leches. ¿Ok? Pues está ahí de forma paralela para que lo puedan seguir y comparar. ¿Ok? It doesn't apply because we never have to use an exact number with the non-count nouns. ¿Ok? What about containers? Yes, we can use. For example, there are some bottles or there are 5 bottles. Yeah, you decided. Okay. Hay algunas manzanas, hay algunas botellas o hay 5 botellas. You decide. Okay. There are some bottles of milk in the fridge. Hay algunas botellas. And with measurements, there are 5 pounds of meat in this recipe. Hay 5 libras de carne en esta receta. Okay. With noun counts. Use a container or a quantifier. In negative, the same. You cannot apply it because you cannot use an exact number, right? On the contrary, in the case of bottles, yes, you can use. There aren't any bottles of milk in the fridge. No hay ningunas botellas de leche en el refrigerador. And there aren't 5 pounds of meat in the recipe. No hay 5 libras de carne en esta receta. Okay? The same. For a question, they say you cannot apply with numbers. Por eso no aplica, ¿ya? In the case of containers, yes. Are there any or some bottles of milk in the fridge? No, hay algunas botellas en el refrigerador. And are there 5 pounds of meat in the recipe? Hay 5 libras en esta receta. Okay. This is all. This is everything with there is, there are, some, any, a, or an, or one, or containers, quantifiers that you need to know about this topic. Do you have any question? Yes, Raquel. Teacher, few es igual que some. O... Few es poco. Ya vamos a verlo ahorita. Siguiente página, no como ansias. En la siguiente página ya tengo todos los cuantificadores a few, a little, todo eso. Okay, but it's a good question. Rocío, ¿ya? Sorry, teacher. ¿Puede ser tipo como un resumen, digamos, de some y any en plural y no, digo, en contables y no contables, digamos, por ejemplo, dijo que any no se usa para singular, ¿verdad? No, por favor. Un resumen. Ok. Yeah, I can do it. ¿Cómo lo hago? A ver, para que sea bien resumido. Ya, a ver. I will use my whiteboard. Ok. Y entonces un pequeño resumen. Aquí póngale count. Y aquí non-count, any. ¿Ya? En la tablita, en cuaderno, lo que estén usando. Aquí vamos a poner singular. ¿Ya? En singular solamente hay 3 opciones. A o an para vowel y one. No any, no some. ¿Ya? Bueno, si quieren aquí le pongo no, some y any. ¿Ya? Incluso le puedo poner así, con una X. No los dos, no some, no any. ¿Ok? Solo a, an o one. ¿Ok? Preguntas, negativos, bueno. Acá, no le voy a poner singular, porque no hay singular.
Ok, no hay singular. ¿Cuándo se vuelve singular? ¿Ya? Se vuelve singular, voy a poner, se vuelve. Cuando tengo un contenedor, ¿ya? Se vuelve singular. Contengo, por ejemplo, a bottle o 1 kilo, le voy a poner. 1 kilo, ¿ya? Igual, no some o any. Cuando hay contadores, conste. Cuando hay contadores, estoy diciendo, ¿no? Estoy hablando, ahí está haciendo un paralelismo, de singulares para ambos, ¿ya? Contables de singular, solo a, an o one. No hay singular, pero se vuelven singulares ¿cuándo? Cuando uso a bottle o 1 kilo, o 1 pound, lo que quieran decir, ¿ya? Eso, no some ni any, cuando tengo contador o en este caso contenedor, ¿no? Una botella. ¿Ok? Ahora, pueden continuar. Aquí lo voy a borrar aquí ya en el no contable. Sin añadir nada aquí a contables, pueden ponerle some, por ejemplo, some, con, por ejemplo, así directamente, ¿no? Sin ningún contenedor, sin ninguna medida. Some milk. ¿Ya? O any water. Vean, acá no son singulares, no hay contenedores, no hay medidas, y ahí sí se puede usar some y any. En este caso no, para nada. En el caso de contables, nada. Para nada si es el some y el any, ¿ya? En singular estoy diciendo. Entonces aquí se le puede poner aquí positivo, cuando es positivo usen some, cuando es negativo usen any. ¿Ok? Bien. Ahora vamos con los plurales. Ya, un rato. Voy a escribir. Ya, ahora sí. El contable. No contable. Ok. Ahora plurales. ¿Ya? Acá. O se usa el número exacto. ¿Ya? Aquí pueden poner 5. O se usa some en afirmativo o any. ¿Ya? Acá. Bueno, voy a poner plural. Bueno, igual voy a poner se vuelve plural. ¿Ya? Se vuelve plural cuando tengo contenedor o medida. ¿Ya? Por ejemplo, bottle. ¿Ya? Ay, perdón. Ya, está bien. Bottle. No, ya no. Pero acá ya puedo decir igual. Cuando se vuelve plural, ¿ya? En este caso, vamos a poner bottle aquí en el medio. Aquí ya puedo usar número exacto, o some, o any. ¿Ok? Ya tengo bottle. Si tuviera bottle o tuviera, digamos, kilo, que dije tú kilos, en este caso ya bottles, kilos, ¿ya? Ahí ya puedo usar, ya sea un número exacto, o some, o any. I have 5 bottles of milk. I have some bottles of milk. O I don't have any bottles of milk. ¿Ok? O con there is, ya. Dije there is, there are, en este caso, pero there are 5 bottles of milk. There are some bottles of milk. There aren't any bottles of milk. ¿Ok? Bien. Y continuando con los no contables. Teacher, ¿Sí? se vuelve plural cuando tiene un contenedor en non-countable, ¿verdad? Sí, estamos hablando de plurales, pues así es con ese. Cuando tiene contenedor y cuando tiene su medida, como kilo. Gracias. Great observation.
Ahora con no contables, aquí ya, en caso de contables ya murió ahí, ¿no? Ahí se queda, no es muy complicado. Ahora en contables ya un poquito trae problemas, ¿no? Entonces acá, sin necesidad de volverlo plural, ¿ya? De hecho no hay plural para no contables, así que esto quedaría como no aplica, ¿no ve? No aplica, ¿ya? Para el siguiente no aplica, ¿por qué? O sea, no puedo decir, por ejemplo, some coffees, ¿no ve? O any coffees, no se podía, no aplica, ¿ya? Eso, nada más sería en cuanto a, como un resumen de todo lo que acabo de indicar en esas tablas. Ustedes, pero siempre vean la mejor forma en la que pueden entender algo. Esta es una tabla que yo estoy creando ahorita en el momento, un resumen, como lo que me han pedido, ¿no? Pero yo les sugiero que puedan imprimir lo que les he mandado y también hacerse una tablita propia, ¿ya? Como haciendo un resumen, si gustan, de lo que he explicado o de lo que van a hacer imprimir, si tienen obviamente posibilidad de imprimirlo. Les recomiendo, no es obligado que lo hagan. ¿Ok? Thank you, teacher. You're welcome, dear. Next. Ya, para terminar, ¿ok? Con ese documento. Si nos va a tomar tiempo, pero bueno, no importa. Lo importante es que esto quede bien claro. Ok, with other verbs. Okay, not just there is, there are, with other verbs. Yeah, into affirmative, for example, I can say I have one table in my bedroom. I can count tables, chairs, no furniture, right? Remember that, please, no furniture. Table, chairs, yes, specific. I use 5 onions for the recipe. No, uso 5 cebollas para esta receta. Negative, I don't take one class here. No, yo no tomo una clase aquí. O I can't see any birds in this city. Aquí ya estoy mezclando plural y singular. Ya no estoy haciendo, como dije, there is, there are, ya no hay eso, ¿no? Porque ya es con otros verbos estamos trabajando. En este caso, todos son contables, ¿no? El primer ejemplo, I have one, es singular. I use 5 onions, plural. Ambos son contables, tanto mesas como cebollas, ¿no? I don't take a class. Las clases se pueden contar, ¿ya? O I can't see any birds. Los pájaros igual se pueden contar. No puedo ver ningunos pájaros en esta ciudad. ¿Ok? This is the example. With non-counts, con no contables. Afirmative. I have some sugar in my kitchen. No tengo algo de azúcar en mi cocina. No 2 sugars, nada. Some sugar. I use 2 cups. Aquí ya puedo poner cantidad cuando tengo contenedor. En este caso, tazas. I use 2 cups of flour. ¿Ok? Negative, lo mismo haciendo un macheo aquí. No aplica esto, por ejemplo, que dije no tomo una clase, acá no aplica porque no se puede poner números exactos. Entonces ahí puedo decir, I couldn't taste any salt in that dish. No puedo saborear, no puedo sentir nada de sal en este plato. Está desabrido, eso puedo decir, ¿no? I couldn't taste any salt in that dish. She can't use more than 2 teaspoons of sugar per day due to her diabetes. Esta frase está un poco larga, pero se explica todo, ¿no? Ella no puede usar más de 2 cucharitas o cucharillitas de azúcar por día debido a su diabetes. ¿Ok? This is what you need to understand. In the case of non-counts, you can use an affirmative and negative yes, but without using a specific number. If you want to use a specific number, use a container. ¿Ok? Or a quantity word. It is the same for questions, right? Please check this part in your homes. Okay, esta parte de preguntas la van a ver en su casita, lo mismo que hemos visto en Desde la. Esto quiero entrar, ¿no? Que preguntaban. In the case of count nouns, I have to use few, some, a lot of, many. And all of them are for plurals. Todos son para plurales. Todos, ¿ya? El único para singular es a o one. O and en el caso de vocales. Todos los demás, few, some, a lot of, many, son para plurales. ¿Ok? Afirmativo. There are a few trees on my garden. ¿No? Como ayer Rocío me preguntaba, le puse ahí en amarillito y solamente el few porque el a es opcional. ¿Ya? O sea, es como decir, hay pocos árboles en mi jardín. O puedo reforzar la idea diciendo, hay unos pocos árboles. El a significa en este caso unos pocos. ¿Ya? Ambos son correctos. O sea, no puedo decir a o
directamente few. ¿Ok? Es opcional esa parte. Then I got some shoes for poor children. ¿Ya? Conseguí algunos zapatos, los zapatos se pueden encontrar, para niños pobres. ¿Ok? I can wash a lot of cars in 30 minutes. Puedo lavar muchos autos en 30 minutos. ¿Ok? We need to eat fewer cookies, We need to eat fewer cookies because they cause diabetes. Necesitamos comer menos, ¿no? Menos galletas. Galletas se pueden contar porque causan diabetes. And finally, it is good to include more apples in our diet. Es bueno incluir más manzanas en nuestra dieta. Okay? Those are all. In the case of many, yeah, this is the last one. We can use it into affirmative, yes, but also we can use it into negatives and questions, right? For example, I don't want many bananas on my fruit salad. No quiero muchas bananas o muchos plátanos en mi ensalada de frutas. Okay? And a question, how many apples do you eat per week? Yep. So remember, many could work into affirmative, negative, or questions. Yep. Any questions here? Teacher, o sea que no hay que los quantifiers para, digamos, específicos, digamos, unos para los contables y los no contables, o sí hay. No, esto ninguno es no contable. Estos están en la columna de contables. Todos, el few, some, a lot of, many. Trees se pueden contar árboles. Shoes también, cars también, fewer pero cookies también y apples también. Aquí no usan ningún contenedor ni medida porque aún todos se pueden contar. Y de hecho, este few, some, a lot of se usa cuando no sé la cantidad exacta. Por ejemplo, en lugar de I can wash a lot of cars, puedo decir I can wash 20 cars in 30 minutes. O sea, me tomaría lavar minuto y medio un auto, ¿no? Salir rápida, ¿no? Pero si yo sé la cantidad, lo puedo poner, pero si no, entonces le pongo simplemente a lot of. O many, si quiere, ¿no? Porque también se puede usar many en afirmativos. ¿Es clear? Yes, teacher. Entonces, estos no se pueden usar para los no contables, ¿verdad? De hecho, no muchos. Por ejemplo, el caso del SAM, si se puede. También a lot of y more. Pero, por ejemplo, few, fewer, esos no. Tampoco many, mucho menos many. El many solo es para contables. Okay, teacher. Thank you. Okay, you're welcome. I need to start a new session. Please join again. See you in 1 minute. Nouns, right? A little bit of, a piece of, some, a lot of, or much. I just use a little sugar in my coffee, ¿no? El aquí también es opcional. Puedo decir I use little sugar in my coffee, como el few. Es a few o few simplemente. Acá estoy diciendo uso un poquito de azúcar en mi café.
Simplemente puedes decir, uso poquita azúcar, si quieres. Que bueno, no sé si suena eso bien en español. Uso poquita azúcar en mi café. ¿Ok? That's a little. This pastry needs a little bit of flour. Esta masa necesita, si quieren puede ser poquitísimo, that's a little bit, o una pizca, ¿no? Una pizca de harina. Por ejemplo, las famosas crepes, no sé si conocen, son como tortillas mexicanas, como los tacos, ¿no? Pero es francés y generalmente es dulce, es bien delgadito, ¿no? Por lo tanto se necesita poquita harina, casi nada. ¿Ok? This pastry needs a little bit of flour. There is a piece of cheese for your breakfast. ¿No? En este caso, el queso tampoco se puede contar por si acaso. Es como el queque, o las tortas, ¿no? Como el pan, porque se puede dividir en trozos. Y este es un ejemplo, ¿no? Hay una pieza, o sea, una rebanada, más exactamente una rebanada de queso para tu desayuno. ¿Ok? A piece of. I could give you some pasta for your lunch. Puedo darte algo de fideo o de pasta para tu almuerzo. ¿Ok? And finally, I continue. This bucket has a lot of water. ¿No? Este balde tiene mucha agua. A lot of. En este caso no es muchas, es mucha solamente. Mucha agua. Mucho azúcar. Mucho café, pues también, ¿no? A lot of coffee, even. We can also use less, right? Use less salt on your salad. No, usa menos sal en tu ensalada. Menos, right? Less. And get more coffee for the meeting. Trae más café para la reunión. Okay? In negative, I don't use much sugar in my coffee. No uso mucha azúcar. No many, is much. Okay? And finally, how much information do we need for this thesis? La información tampoco se puede contar. No voy a decir two informations, ¿no? Solo information. Entonces, ¿cuánta información necesito para la tesis? No, para esta tesis. ¿Ok? That was all. Any questions about it, about these words or quantifiers? I include those ones that we have on our books, and even I included more. Yeah, that are part of my extra material. But any question here? No? Okay. I really hope it works for you. I really hope you can use this table to study. If don't, you can just create a summary of what you would like to practice more or what is useful for you. Okay? Yeah. Let's continue. I have some extra material that we need to continue today. You see, please. It had the name of quantifiers, right? We completed this part. We completed this part. We need to complete this part, but please, just skip it. Vamos a omitirlo un ratito. Okay, let's skip it. And let's move on here. Okay, the last page of this PDF. Tiene el nombre de quantifiers, por si acaso. Okay, entonces, abran por favor ese PDF. Open that PDF. And now, let's have a review on count and non-count nouns, right? Just classify them. In this case, we are not referring to food. On our books, yes, we are referring to food. But in this case, we can get some other verbs that don't belong to food, and they are count or non-count, okay? For example, in the case of count, we have animal, and in non-count, we have information. Yeah, I know. Maybe in this case, you will say, but yesterday you said that animal is a non-count noun because it's general. Yes, but do you remember that I said also that is an exception in the case of animals, vegetables, and fruits? Yep, because they have plural. Ayer les dije que no se puede contar lo general y si lo específico, ¿no? Por ejemplo, money, time, furniture. Esos son ejemplos claros. Pero también les dije que en el caso de animals, vegetables y fruits, sí es no contable, pero ojo, tiene plural. Les dije, ¿no? Por eso son animals, fruits, vegetables. Entonces también lo hace, ¿cómo puedo decir? Está en un limbo entre contable y no contable, ¿ok? Pero ojo, no puedo decir 5 animals, ¿ok? Tengo que decir 5 dogs, por ejemplo,
No puedo decir 20 vegetables. Tenía que decir 20 carrots. ¿Ok? Es por eso que está acá en la fila de count, el animal. ¿Por qué? Porque tiene animals. Se puede hacer plural. Y ahí está la regla. Can be singular or plural. ¿Ok? Remember that they are exceptions. Okay, and now please classify them into count and non-count. We have vacation, newspaper, news, tourism. Yes, job, money, furniture, information, work, advice, bill, and animal. Yeah. Furniture, muebles, you know, advice, consejo, and bill, factura. If you don't know, I have volunteers. Great. Marcia, please mention an example of count. Advice. No, dear, no, it's not count. No se puede contar consejo. Sí, yo sé que en español decimos, dame un consejo. En inglés no, ¿ok? Advice is a non-count noun. Even they say, could you give me some advice? Usan el some. Puedes darme algo de consejos, como decir, ¿ok? O could you give me a piece of advice? Inclusive he escuchado esto, a piece of advice, como decir, dame una rebanada de consejo. Sí, a veces es gracioso en esos aspectos, ¿ya? Pero sí se tiene que usar con some o a piece of, ¿ok? In the case of advice. Belén, count. Okay, teacher, maybe news. No, because news doesn't have singular, no tiene singular. No puedo decir new, ¿eh? Para noticia. News, non-count. Yes. Okay, don't worry, I'm taking your participations, okay? Rocío, an example of count. Vacation, maybe, teacher. Vacation, yes, you're right. Okay, voy a ir escribiendo, okay? Mientras vamos haciendo. Here, Rocío mentioned vacation. In the part of non-count, now we have news and also advice, right? Yeah. What else? Raquel, another example of count. Job. Job, perfect. Why? Because I could say I have 2 jobs. Puedo decir tengo 2 trabajos. Jobs. Appropriate. Paola? Teacher. Yes. Works. Work. No, dear, no. No se puede decir works. Work. Yes, sorry. Tourism, no. ¿Tres turismos? No, ni en español. No, dear. Remember that work is a verb. Comúnmente es un verbo, right? So in that case, I cannot count verbs. No se puede contar los verbos, okay? Job, yes, that's a noun, completely a noun. And work, that's a verb. It's also trabajo, but you cannot count work, okay? This is interesting about this word into English. And Melissa? Maybe newspaper. Newspaper, perfect. You could say, could you give me 2 newspapers? Yep. One de Diario and one de La Razón. Okay. So newspaper, yes, is a count now. Newspapers, yes. We have one more. Please, Yuri. Maybe pay. Sorry, dear. Could you repeat? Pay factura. Bill. Yes. Bill, 2 bills, 3 bills. Yes, we can say facturas, right? It means that we have news, advice, work. What else in non-count, Daniel? Tourism, yes. Tourism, no se puede contar los turismos, ¿no? Tourism. Carolina. Money. Money, perfect. No puedo decir dineros, no, just money. And Angela, we have one more. Furniture. Perfect, furniture. Por eso lo confundo, okay? Furniture. Count down. Animal, vacation, jobs, news, bill. Jobs, newspapers, bill. On the contrary, in non-count, we have news, advice, work, tourism, money, and furniture. Okay? No bajé la mano. Thank you. And yeah,
Alejandra, Pamela, and Camila. Camila Dugar in this case. Okay, perfect, yes, good job. Okay, let's finish now. Yes, Belén, do you have a question? Yes, teacher. Sorry, furniture is not a similar case with animals. No, because you cannot say furnitures. No es la palabra furnitures. Okay, similar to monies, no, or times, no. Okay, in that case, they are completely non-pronouns. Okay, thank you, teacher. Great observation. The last parts, okay? Let's read something that maybe could cause controversy, okay? This is a writing activity for you for this weekend, okay? Let's start. In the first part, I have a boy named Chris. The question is, are zoos a good thing? Chris started, right? He is the starter of this question, and he's establishing his opinion. So, Álvaro, you will read about Chris, I mean the part of Chris. Now, the next, please, Camila Dugar, you have to read Tania, the other part of Tania. Gabriela would be Karina. And finally, me, Taipei, I need a boy. And would be, who is Edwin? Desapareció. Edwin absent. Ajá, los pescobes. Edwin absent, yeah. So, Daniel, please, you will read the last part that is me, Taipei. Go ahead. Okay, Chris, London. Just been to the local zoo with my kids. Hate seeing the animals look up into tiny cage. So little space, they look really unhappy, and it seemed quite cruel. Quite cruel, quite. Okay, thank you, Tania. Camila Dugar. Okay, sorry, Chris, that you went to a zoo like that. Most zoos are pretty good, although that one sounds very bad. We have a fantastic zoo here. The animals have lots of space to move around. I also think it's really important that children can see different animals face to face. Then they can learn about them. Also, nearly 12,000 species are in danger of extinction. Zoos can help save some of them. Excellent, thank you so much. Gabriela. Although I think Daniel's right in some ways, I mainly agree with Chris. Animals shouldn't be looked at. They should be free to go where they want. Yes, it's important that kids have information about animals, but they can get that from the internet and TV. Amik, thank you. Okay, teacher, take my advice, take a break and go on a safari in Africa. See the animals on their natural environment. It's completely different from seeing animals in zoos. I don't think I could go to a zoo again. Thank you so much. Well, yeah, the pronunciation was pretty cool, so I don't have any observation. Any word you don't understand? Yes, Angela. Angela?
Teacher, I'm sorry. What does mean nearly? Nearly? Where is that? Sorry, dear. In Tanya, Gabriela, or Ming? Tanya. Okay. The last sentence. Nearly? Hey, sorry, I cannot see it. Also nearly to 2,000 spaces. Ah, yeah. Sorry, I couldn't find it. Nearly. Cerca a. También cerca a 12,000 especies están en peligro de extinción. Cerca a. I was doubting because we also have the word nearby. Es que era nearby, estamos leyendo mal. Okay, you're right, dear. This is cerca de o cerca a. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Marcia? Okay, in first paragraph, Chris Londo, what does teeny mean? Also, CIMMYT. Okay, great questions. Tiny is diminuto, ¿no? Cages, jaulas. Esas jaulas diminutas. And seemed es parecer, ¿no? Parece muy cruel, bastante cruel. That's quite. Okay, parecer y past, ¿no? Parecía muy cruel. Okay, great questions. Carolina? Teacher, second paragraph, move around. This is what I explained before. No. Todavía no aprendí phrasal verbs, ¿no? Me acuerdo del 4.1 es eso. Ya. No, sí era con ustedes. Bueno, no importa. Phrasal verbs, right? ¿Se acuerdan que les mencioné que el around, cuando le ponen con un verbo, por ejemplo, walk, o drive, o step, o run, significa como vaguear? O sea, cuando uno pone, por ejemplo, walk around, es como que yo camino, sí, caminar, pero no tengo un destino. O sea, solo camino porque quiero ir a despejarme, no sé, quiero pensar en una solución, quiero dejar de sentirme triste, no sé, por cualquier motivo uno camina sin tener un destino al cual ir, solo por caminar. Ya en este caso, move es moverse, pero ya con el around significa que se pueden mover por donde ellos quieran, o sea, no tienen necesidad de ir a un lugar a hacer algo, ¿no? Los animales solo caminan por ahí. Entonces, no tienen espacio, pero en este caso tienen mucho espacio para caminar por ahí. That's move around. Great question. Pamela? Okay, teacher. What is in Tanya? What is alto? Oldo. It's here. Es una palabra muy, muy importante. Here, right? Oldo. Ay, pero no soy buena para marcar. Ahí, oldo. Oldo means aunque. Se pronuncia oldo. Oldo. Ok, great. Aunque suena bastante cruel, dice, ¿no? O el malo el que has visto. Yes, Karina? Teacher, looked up. What does it mean? ¿In Tanya, Gabriela? O... Gabriela, animals shouldn't be looked up. Yes, looked up. It is enjaulado. Look is como cerrar con candado. Looked up, enjaulado. No deben estar enjaulados, ¿no? Yeah. Great, this is another phrasal verb. Okay, if you understand everything, I would like you to do the same as a homework for this whole weekend. Okay, you have a lot of time to complete this task. Yeah. At the end of the class, I am posting a section in part of Classroom, yeah, for you to complete this activity. What do you have to do? ¿Qué hora es? Ay, no tengo tiempo. Ya, lo vas en español, por favor, ¿ya? Solo porque no tengo tiempo para explicarlo en detalle en inglés. Elijan un tema controversial, no muy controversial, ¿ya? Pero que sea algo que pueda generar, no sé, ciertas reacciones, obviamente positivas, negativas, pero con un cierto límite, ¿ya? Por ejemplo, podrían hablar de la guerra o, no sé, de la migración,
del aborto, de la anorexia, lo que quieran hablar, un tema, pero claro que no se tema demasiado también extremo, ¿ok? Y plantean la pregunta, como por ejemplo ahí, ¿are those a good thing? ¿No? Pueden preguntar como, ¿is Russia winning something with the war? Por ejemplo, ¿no? Lo que gusten, ¿ya? Una pregunta que a ustedes les gustaría plantear. ¿Dónde lo van a hacer en Twitter? ¿Ya? El día no sé Twitter, no manejo Twitter o nada. Si gustan, les mando un tutorial para que puedan instalarse o tener una cuenta de Twitter. ¿Ya? Al final de cuentas solo va a ser para actividad, luego lo pueden desinstalar y olvidarse de Twitter, ¿ok? Y si tienen, pues adelante lo van a usar, ¿ya? Van a crear un hilo, lo que llaman thread, ¿no es? Que se usa en la terminología de Twitter. Thread, un hilo, ¿no? Entonces, primero plantean su pregunta y luego ponen su comentario, como aquí hizo Chris, o lo que opinan en base a ese tema al que han preguntado. Y luego los demás van a comentar. ¿Cómo van a comentar? Una vez que hayan publicado su pregunta y su comentario, copien el link de su tweet y lo copian o pegan ese link en nuestro grupo de WhatsApp. Así, durante el fin de semana, bueno, cuando tengan tiempo, ustedes eligen a cuál quieren entrar, leen la pregunta y comentan, como Tania, Gabriela y Ming. Okay? So, what you have to upload to Classroom, upload the link of the tweet, and upload a screenshot that, in this case, it will show your question and the comments. En Classroom van a subir el link de su tweet y una captura de pantalla de su pregunta con algunos comentarios. Tal vez tenga muchos comentarios, solo algunos, ¿ok? This is the idea. You will be able to develop this activity until Tuesday, before the time of the class. Ya tendrían hasta el próximo martes, porque el lunes es feriado, ¿ok? Hasta el martes antes de la clase. ¿Ok? Do you have any question about what you have to do? Teacher, cualquier tema, ¿verdad? Cualquiera, que pueda obviamente generar comentarios u opiniones. Any topic. You decide. Okay, if you don't have more questions, see you next Tuesday, okay? Have a really, really long weekend, a nice weekend, and a nice holiday. Bye-bye. See you on Tuesday. Take care. Take you, teacher. Bye-bye. Please. Bye-bye.